Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches según cuando estéis viendo este vídeo, en el cual os vamos a explicar cuál es la situación ahora actual en Transnistria, ese pequeño país que está entre Moldavia y Ucrania. Luego os enseñaremos el mapa. La noticia de la que parte este análisis es que el otro día, hace casi ya una semana, hubo comentarios, hubo una reunión en la capital de Transnistria, Tiraspol, de representantes de distintos organismos, incluyendo el Parlamento, que elevaron una queja con respecto al comportamiento de Moldavia que tiene con respecto a Transnistria. Parece ser que dijeron que había bloqueado parte de las relaciones comerciales y sobre todo, y lo más importante, es que esos representantes se dirigieron a Rusia para que les ayudase. Claro, eso desató, como podéis comprender, todo tipo de suspicacias, problemas, enfrentamientos y dimes y diretes por todos lados. Moldavia rechazó de plano la idea o la queja de Transnistria de que les estaban bloqueando económicamente. Dijo que en absoluto. Luego ya veremos que hay algunas cosas que tienen razón, pero no es un bloqueo. Y sobre todo lo que preocupó en Moldavia y en el resto de la Unión Europea es el llamamiento a que Rusia les apoye, intervenga de alguna de las maneras. Sobre todo porque además lo que se temen, los tememos en general, es que eso pueda desembocar en un referéndum de independencia en Transnistria, apoyado por Rusia, que lógicamente los dirigentes ganarían seguro y en ese caso Transnistria se convertiría más en un apoyo de Putin en esta zona en la guerra contra Ucrania. O sea que esto es lo que ha desencadenado los problemas y los enfrentamientos que ahora estamos viendo. Vamos a ver qué alcance tiene esto, qué puede ocurrir, hasta qué punto puede ocurrir, las implicaciones que tiene. Primero, en estos casos hay que poner el mapa. Como veis, Transnistria es una pequeña franja de terreno que está entre Moldavia y Ucrania. En su momento, estas dos franjas por medio se llama Transnistria porque la separa el río Dniester. Dniester son los ríos que hay por aquí. Pues el Dniester separa lo que es Moldavia de Transnistria, lo que está al otro lado del río. Las dos partes, Moldavia y Transnistria, formaban parte de una república socialista soviética, la de Moldavia, en los tiempos en que existía la URSS. Cuando la URSS se descompuso y desapareció, lo que ocurrió es que las antiguas repúblicas se convirtieron todas en Estado. Todas, no todas. Como en el caso de Asteris, hubo una pequeña zona irreductible, que es esta de Transnistria, que no quiso seguir el curso de la historia y formar parte de un país nuevo que se llamaba Moldavia. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque en Transnistria había bastantes más ucranianos y rusos que rumanos, que son los moldavos sobre todo, y además y sobre todo porque allí estaba acuartelado uno de los ejércitos soviéticos. Durante la época de la URSS tenía acuartelados ejércitos por todo el inmenso territorio y el de esta zona estaba justo aquí, en Tiraspol, en Transnistria. Y entonces, claro, los militares dijeron que ni hablar, que se habían pensado ellos, que no estaban dispuestos a formar parte de Moldavia. Eso desató una pequeña guerra del 90 al 92, a partir del cual Transnistria fue independiente, porque Moldavia, lógicamente, no podía resistirse a las unidades del ejército soviético que quedaban allí. Y desde 1992 tenemos un estado, Transnistria, que es lo que tenéis aquí, que solamente lo reconoce y a medias Rusia, absolutamente nadie más, pero que ha vivido una vida relativamente independiente durante estos, fijaos que estamos hablando de 30 años. Es un sitio relativamente pequeño, tiene unos 4.000 kilómetros cuadrados y 500.000 de población, más o menos aproximadamente. La población es casi a tercios, de origen ucraniano, de origen ruso y de origen rumano. O sea que, y hablan las tres lenguas. Y no solo eso, sino que mucha gente tiene 2 y 3 pasaportes, por si acaso. El pasaporte de Transnistria no lo reconoce nadie, entonces algunos tienen pasaporte moldavo, otros ucraniano, otros ruso, otros tienen 2, 3 pasaportes, lo cual facilita mucho, como ahora veremos, la vida que se lleva allí. ¿Qué pasó desde el año 90 hasta aquí? Resumiendo, muy rápidamente, quien tomó el poder fueron los antiguos dirigentes soviéticos de esa zona, apoyados por lo que quedaba del ejército soviético. Hay que tener claro que buena parte de los soldados que había en ese regimiento o en ese ejército soviético se fueron a sus casas, pero se quedaron unos cuantos y se quedó parte del material, que por cierto lo han ido vendiendo. Eso Transnistria se ha convertido en una fuente de venta de armas soviéticas, viejas que ya no utilizaban. Es una de las cosas que hacen, pero no solamente esa. Bueno, como ha pasado en otras antiguas repúblicas socialistas soviéticas, XURS,
Lo que se hizo en ese momento fue empezar una auténtica carrera, literalmente a tiros, para ver quién se quedaba en régimen de propiedad privada las grandes empresas estatales que había allí. Y el ganador de esa batalla o de esa historia fue este señor, al que luego os presentaremos, Víctor Gusan, luego os comentaremos alguna cosa más. Este es el oligarca de Transnistria. Transnistria es un país pequeño, o sea que solamente tiene sitio para un oligarca. Puede haber alguno más, pero este es el único importante. Este se quedó con la principal fábrica siderúrgica, con la principal fábrica textil y más o menos tiene intereses en las empresas que producen electricidad y gas en estilo soviético, absolutamente. Bueno, como consecuencia de esto, y perdonad, este es un régimen en el cual los oligarcas dominan absolutamente desde entonces. ¿Y a qué se dedicaron? Pues si vamos al mapa, veréis que una de las ventajas que ha tenido Transnistria hasta hace relativamente poco es que era un territorio en medio de Ucrania, Moldavia, cerca de Rusia, cerca del Mar Negro, sin reconocimiento internacional, sin legalidad internacional. ¿Eso qué significa? Pues que ahí se han podido hacer todo tipo de negocios, legales, alegales, ilegales, de todo tipo, porque no había ningún tipo de autoridad que lo controlase, aparte de los que controlan las grandes empresas soviéticas, que es Gusan y bueno, sus compañeros. Para asegurarse que todo funcionase bien, el oligarca Gusan creó un partido que vais a permitir que ponga aquí, ¿cómo se llama? El nombre del partido es Obnovlenie, que significa renovación, lo fundó en 2001 y desde entonces ha estado gobernando en Transnistria de forma continuada. Gusan no se ha ocupado de eso, ¿no? Ha encargado a otros que se ocupasen del tema. Desde 2016 es el presidente este señor, perdonad un momento, que está aquí, Kostelnovsky, Vladimir, aquí lo tenemos, que como veis viene en un uniforme, es lo más parecido a un oficial soviético, más o menos reconvertido, con las banderas detrás. Bueno, pues Kostelnovsky es presidente desde 2016, fue reelegido en 2021, en ambos casos cerca del 90% de los votos, y el movimiento, el Parlamento y las asambleas están formados por miembros de este partido y hay unos cuantos independientes que también son apoyados por este partido, con lo cual el funcionamiento del legislativo y del ejecutivo es bastante fácil. Y se han dedicado a hacer negocios, fundamentalmente durante todos estos años, y les ha ido relativamente bien, con la siderurgia que exportaban, con el textil, y por ahí pasaba buena parte del gas ruso. Tiene una empresa de gas muy importante que tiene un propietario de Transnistria, pero todo el mundo piensa que es Gazprom el que está detrás. Otra de producción de electricidad y hasta hace poco, hasta hace casi 2 años, casi todo el gas y la electricidad que iban a Moldavia, y os pongo otra vez el mapa, venían de aquí, venían de Transnistria, o sea que los negocios y los impuestos que se podían sacar eran enormes. Claro, en 2022 empieza la invasión de Rusia en Ucrania y Transnistria se encuentra en una situación muy, muy difícil. Muy difícil. En algún momento, si os acordáis, se especuló si el avance de Rusia por Lugansk y Donetsk podía llegar hasta Sebastopol, Odessa e incluso unirse con Transnistria, que evidentemente estaba del lado de Rusia, pero eso no ha ocurrido. Lo que sí ha ocurrido, desgraciadamente para ellos, es que Ucrania les ha cerrado la frontera. Y claro, nada se encuentran con que solamente tienen frontera con Moldavia, que no les tiene precisamente mucho cariño, como podéis imaginaros. Y claro, parte de los negocios que tenían se han difuminado como consecuencia de ese bloqueo, porque ahora, de hecho, antes tenían salida al mar por Ucrania. Ahora tienen que ir por Rumanía dando mucha vuelta. Los productos siguen circulando, pero cada vez más la economía de Transnistria está ligada a la Unión Europea, sobre todo a Rumanía, que es el vecino, que está ahí mismo, a través de Moldavia. O sea que la cosa está fácil. Por tanto, a efectos de negocios, este país ya no está tan ligado con Ucrania y con Rusia, pero sigue habiendo ahí un contingente de 1.500 soldados del ejército ruso, los antiguos soldados del ejército soviético que se han jubilado y sus familias que siguen viviendo allí, y muchos rusos. De forma que la influencia rusa es grande, no solamente porque el gobierno esté interesado, sino porque hay muchísimos rusos, lógicamente, y eso pesa, tanto rusos como otros. Y bueno, para esto, la economía de este país está muy integrada. Esta foto, que es la de Gusan, tiene hay 2 casas que tiene, o 3.
Una de ellas, no sé cuál de ellas, está en Kiev y otra está en Odessa. O sea, para que os hagáis una idea de que la integración de este señor y de este país en la economía ucraniana era muy grande. Ahora se han visto cortados. Ya, este es el problema que tienen en este momento. Porque además, antes, buena parte, casi todo el gas venía de Moldavia, venía de Transnistria, a través de las tuberías. Primero, Ucrania cerró una de esas tuberías, de los que traía el gas ruso. Y ahora, además, Moldavia ha conseguido traer gas de otro sitio, de Rumania. Con lo cual no depende de ellos, aunque sí de la electricidad. Entonces, esto es lo que hay detrás, aparte de algunas medidas tomadas en la frontera, porque como veis, la frontera de Moldavia con Transnistria, pues es la única salida de los productos y de las personas. De Transnistria hacia Moldavia no tienen otra forma de salir. Entonces, ha tomado determinadas medidas, más o menos de control administrativo, digamos, y eso ha generado la reacción de la cual os estamos hablando en Transnistria, el enfado de la República y el planteamiento de que vayan a pedir un referéndum de independencia. Este es el punto en el que estamos. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Qué suponemos que va a pasar? Primero, por un lado, Transnistria y su jefe, que es Gusan, siempre han priorizado el enfoque de los negocios sobre el enfoque político. Desde el comienzo de la guerra, evidentemente ellos tienen esa guarnición rusa, pero han procurado mantener muy buenas relaciones con Ucrania. ¿Por qué? Porque tienen la frontera allí. Son sus vecinos y es el canal de comercio. Y por ahora, más o menos mantienen esas buenas relaciones. Pero no pueden decirle que no a Putin, porque tienen 2.500 soldados, porque tienen parte del armamento que todavía queda, que hay muchísimos rusos. O sea que tienen que mantener una buena relación con Putin y quizá por eso les han pedido ayuda ahora. Pero por otro lado, económicamente dependen cada vez más de Rumanía y de la Unión Europea. Y además, buena parte de los negocios que tenían se han reducido como consecuencia de ese bloqueo de la frontera de Ucrania, que ese sí es verdad, ese sí es cierto. Hay un bloqueo en la frontera con Ucrania y no puede por ahí sacar prácticamente nada. Por tanto, ¿qué esperamos que vaya a pasar? Pues sí, que esto es una medida, evidentemente, una baza de Transnistria para conseguir cualquier cosa concreta con respecto a Moldavia. Pueden obtener la independencia o el reconocimiento de la independencia. Por ahora es que no lo reconoce nadie. Bueno, sí, Osetia, Abjasia, es una cosa muy curiosa. Se ha producido un proceso de reconocimiento mutuo entre Osetia, Abjasia y Transnistria, y no sé si era Kosovo también. Bueno, no, Kosovo no está incluido en este negocio, porque son repúblicas a las que no reconoce nadie, pero que funcionan, bien o mal, pero funcionan hace bastante tiempo. Claro, esto podría darle a la Transnistria la posibilidad de ser reconocida por Rusia, desde luego, e incluso por la Unión Europea. ¿Por qué no? Porque Moldavia no forma parte de la Unión Europea en este momento. Para nada. Evidentemente es un candidato, es posible que en un plazo largo, 10, 15 años, se incorpore a la Unión Europea, pero por ahora no forma parte. O sea que están como subiendo la apuesta para decir, tenemos aquí el apoyo de Rusia y podemos llamar a los rusos a que vengan, que no pueden venir porque tienen que pasar por toda Ucrania y por ahora han conquistado una parte de Ucrania, pero el resto de Ucrania no la han conquistado todavía. Pero los rusos tienen un pequeño contingente allí, lo cual es un problema sobre todo para los rusos. Porque, claro, con ese pequeño contingente, Ucrania, si quisiese, podría atacar Transnistria. No lo hará, no le interesa desde ningún punto de vista, pero podría atacar Transnistria y quedarse con ese enclave o, por lo menos, obligar a los rusos a que se fuesen de ahí, si quieren. No lo van a hacer tampoco. Putin va a apoyar Transnistria, desde luego, igual que va a apoyar a cualquier otro estado o territorio que se le alinee a su lado. Pero lo más probable es que al final Transnistria tenga un estatus político-económico parecido al de Serbia. Desde el punto de vista político, apoyo a Moscú, apoyo a Rusia por todas las razones del mundo, sobre todo porque hay muchos rusos, pero desde el punto de vista económico quiero tener buenas relaciones con la Unión Europea, que es de donde me viene el dinero, de donde puedo vender cosas. Cada vez menos, porque ya digo, como la frontera con Ucrania está cerrada, muchas cosas que antes pasaban de Ucrania hacia Occidente y al revés, pues ya no pasan y esa parte del negocio se está perdiendo. Eso es lo más probable que ocurra. Lo más probable es que se queden ahí como un enclave reducido, que pidan que hagan un referéndum de independencia. Sí, sí pueden hacerlo, perfectamente. Si quieren pueden hacerlo, lo cual les irá muy bien para su relación con Rusia. Porque desde el punto de vista económico era la relación que les interesa sobre todo con Rumanía y la Unión Europea, que es lo que tienen cerca, a través de Moldavia. Evidentemente, pero desde el punto de vista político lo que les interesa es
una buena relación con Rusia. O sea que están allí balanceando. Busan, que sobre todo fundamentalmente es un empresario que quiere que los negocios funcionen bien y que sus propiedades en Odessa y donde sea se mantengan y se puede ir de vacaciones, y todo el grupo que le rodea, que no es pequeño, lo que quiere es tener margen para seguir haciendo los negocios como lo han hecho hasta ahora. Eso es lo que les interesa fundamentalmente. De manera que van a intentar mantener un equilibrio entre Rusia, que presiona, por un lado, le van a decir sí, es posible que incluso pidan el referéndum de independencia. Lógicamente, dado los resultados de las últimas elecciones, pues el Grupo Renovación va a ganar esta de calle, si se lo plantea. Y pueden ser reconocidos por Rusia, lo cual es un tanto para Rusia en lo político, pero nada más. En lo económico, lo que ellos necesitan es mantener la relación económica con todos los socios cercanos y seguir desarrollando negocios de todo tipo. Y desde el punto de vista de la Unión Europea, por ahora Transnistria lo tiene bastante difícil para formar parte de la Unión Europea, porque Moldavia se opondría, pero ya ha conseguido cosas que son las que tenemos aquí. Esto a lo mejor os suena, sobre todo a los que sean del Real Madrid, les suena esto, que es el grupo de empresas de Gusan se llama Sheriff. No se sabe por qué ha elegido ese nombre, es bastante curioso, bastante significativo. Y claro, este es el equipo de fútbol, el Sheriff de Tiraspol, que los del Madrid os acordaréis sobre todo, que hace unos 3 o 4 años, no me acuerdo, compitieron en la Champions y jugaban bastante bien, claro, porque tienen dinero. El dinero de Gusan se mete sobre todo en este equipo de fútbol y en 4 cosas más. Lo demás se lo queda a él para sus casas, como es lógico, a sus viviendas para estar cómodo, pero algo del dinero va a parar al club de fútbol que se llama como el grupo empresarial. Y esto es lo que esperamos que va a pasar en Transnistria en los próximos años. El grupo empresarial Sheriff va a intentar seguir desarrollando sus actividades en Transnistria, en Ucrania, en Moldavia, donde pueda. Eso es lo fundamental para ellos. Que al mismo tiempo tengan que tener una guarnición rusa allí, pues bueno, ni bien ni mal. Ahí está, hay muchos rusos, nos llevamos bien con los rusos, también nos interesa tener relaciones comerciales con los rusos, pero sobre todo lo que nos interesa es que nuestro dinero se mueva, se vendan y compran cosas y que nosotros, y por decir nosotros, tendríamos que poner la fotografía aquí de Busan, podamos seguir viviendo bien. Eso es el planteamiento inicial. O sea que eso es lo que cabe esperar de esta situación, no un estallido militar ni mucho menos. Posiblemente sí, un enfrentamiento político con el tema de la independencia que no tendrá más trascendencia, por lo menos mientras el Sheriff de Tiraspol pueda seguir jugando en la Champions. Si lo echan de la Champions, a lo mejor, o de la UEFA, ya tendríamos problemas. Y esto es lo que teníamos que explicaros acerca de la situación en Transnistria ahora y en los próximos meses. Gracias a todos. Si os ha gustado el vídeo, dais a los likes, os suscribís al canal y activáis las notificaciones. Y de nuevo, buenas noches, buenos días, buenas tardes, según en cada caso.